Doña Rosa Díez, muchas gracias. Encantada. Oiga, ¿cómo la presento? Bueno, exfundadora Basta Ya, exfundadora de UPyD, dirigente del Partido Socialista, diputada autonómica, diputada en el Congreso, etcétera. Lo que pasa es que yo he venido a hablar de su libro, que es este de aquí. Muy bien. Oiga, usted fue la primera, ¿no? Yo tengo la sensación que usted fue la primera en calar a Pedro Sánchez. Bueno, yo no sé si en Calar le fui la primera. En todo caso, sí he sido, no sé si la primera o de las primeras que me he atrevido a explicar la verdad del personaje. O sea, lo que yo considero hechos probados, ¿no? Lo que le caracteriza su personalidad a través de lo que ha hecho, no de lo que yo quiera decir sobre él, sino de lo que ha hecho. Y yo creo que en fin, ese libro que usted ha puesto en portada, Caudillo Sánchez, que lo publiqué yo creo que el año pasado, en la primavera del año pasado, o sea, tiene año y medio de vida, es un libro en el que yo lo escribí para tratar de explicar cómo en legítima defensa, para defendernos de los hechos y de las consecuencias de los hechos de este personaje, tenemos que conocer su personalidad, tenemos que conocer ante quién nos enfrentamos, porque lo de Sánchez no es de análisis, es de diagnóstico. Y tenemos que hacer el diagnóstico del personaje, de su personalidad, de los hechos que adornan cada uno de sus rasgos de personalidad, que, bueno, pues en fin, en psicología está perfectamente descrito, lo describen los psicólogos, las personalidades como las de Pedro Sánchez, como la tríada oscura, que es una personalidad soportada en la psicopatía, en el maquiavelismo y en el narcisismo. A ver, la psicopatía es un rasgo de la personalidad, no es una enfermedad, es una desviación de la personalidad. Los psicópatas nacen, no se hacen, a diferencia de los sociópatas. Entonces, es una desviación de la personalidad que caracteriza a las personas que carecen de empatía, es decir, que les importa un bledo no solo lo que hacen y las consecuencias que tienen, porque eso es más propio del psicópata unido al maquiavelo, sino que le importa un bledo lo que los demás piensen de él. Por tanto, es completamente impermeable. O sea, le da lo mismo lo que piensen o lo que dejan de pensar, porque, como digo, la psicopatía se caracteriza por la nula empatía con el entorno y con las personas y con las consecuencias de sus actos. Luego es un narciso, que, en fin, que también el narcisismo se describe pues como esa característica de alguien que se cree superior a los demás, o sea, porque yo lo valgo, ¿no? Que digamos que si uno repasa las actuaciones de Sánchez se dará cuenta de que efectivamente hay una característica de narcisismo clarísima, ¿no? Él se cree superior a los demás, por eso cree que está por encima de la ley, por eso él sigue siendo presidente del gobierno a pesar de los pesares, o sea, él tiene en este momento a su mujer imputada, a su hermano imputado, al fiscal general del Estado, ¿de quién depende el fiscal general? De mí, pues eso, imputado, al que fue su mano derecha en el gobierno y en el Partido Socialista, Ábalos, imputado. Oye, y el único que dimite es Lobato, porque se ha negado a delinquir y no ha soportado las presiones. Entonces, pero él sigue de presidente del gobierno tan ricamente, tan chulamente, tan, en fin, con ese despotismo que le caracteriza. ¿Por qué? Pues porque es un tipo cuyos actos merecen, como digo, no análisis, sino diagnóstico. Y si entiendes las características de su personalidad, te tienes que adaptar a ello y tienes que saber que para defenderte tienes que prever que él está dispuesto a todo. O sea, absolutamente a todo para conseguir lo único que le importa, que es el reconocimiento propio del narciso, que es tener el poder sin tener que dar cuenta de nada a nadie, lo que ha hecho en el Partido Socialista, que no tiene que dar cuenta de nada a nadie, que ha liquidado los órganos de control intermedio propios de un país y de un partido democrático, el Comité Federal, todos los demás órganos de control, para hacer lo que le da la santa gana, porque, oye, todo el poder para las bases, pero sin las bases, ¿no? Y entonces, eso que ha hecho en su partido es lo que trata de hacer, con bastante éxito, por cierto, en muchos aspectos y en muchas instituciones en el país. Y por eso es tan peligroso, porque no tiene ningún tipo de limitación. Porque claro, tú lo explicas. Mucha gente cuando lo explicas y tal dices, es verdad, pero luego se comportan con él como si fuera un político al uso, como si fuera un político más. Y claro, es que no es un político más, no es un político al uso, es un político con estas características que lo hacen en extremo peligroso.
He puesto antes el libro, perdón, lo voy a poner otra vez en pantalla. Bueno, lo pongo de Amazon, pero evidentemente, bueno, pueden recurrir al comercio electrónico, pero sobre todo vayan también a las librerías. No más que nada porque es de abril del 2023. O sea que lo que he dicho, usted lo caló pronto, ¿no? Por decirlo de alguna manera, ¿no? Bueno, lo calé o me atreví, como decía antes, a explicarlo, ¿no? A contar las cosas que yo había visto. A ver, yo a este tipo no lo conocía de nada. En fin, cuando yo llegué al Parlamento Europeo como cabeza de lista del Partido Socialista en el año 1999, a ver, bueno, pues, en fin, este era un tipo que había estado con Carlos Westendorp trabajando en su oficina y que a mí Carlos Westendorp en fin, referenció como, oye, y tal, podíamos contratarle de asistente y tal para alguno de los diputados, cada diputado podía contratar a un asistente, y yo le decía, pues claro, llévatelo, sin problema ninguno. Hombre, no, yo para mí no lo quiero. Ha estado conmigo, pero yo para mí no lo quiero. Digo, pues mira, tienes un problema, porque tendrás que convencer a otro diputado que se lleve a uno que tú no quieres, en fin, y eso me parece que es muy difícil. Ahora, tenemos un pool. Si quiere presentarse al concurso de méritos, hay un concurso entre afiliados y simpatizantes del partido para el pool, no para el asesor directo del diputado, pues que se presente y oye, y si sale, pues sale. No salió. Entonces, bueno, Fíjese, pues lo tengo subrayado en el libro, ¿eh? Seguramente es uno de los pasajes más, hay muchos, ¿eh? Pero es uno de los pasajes más interesantes porque usted describe exactamente eso, que era el año 99 y Carlos Westendorp intenta colárselo. Lo de que él tampoco lo quería, creo que en ese momento no lo escribió, ¿no? Pero es eso, ¿no? ¿En qué medida el hecho de que Pedro Sánchez, usted también dice, no tenía nada, ¿no? Un economista que había aquello hecho carrera un poco en la órbita del partido, ¿no? Pero no tenía nada. ¿En qué medida eso también influye en lo que decía antes, ¿no? Un poco todo por el poder. a ver, es que este es un tipo que, a ver, como narciso que es, en la vida se ha tenido que ir sintiendo en fin, muy frustrado, ¿no? Y ha ido acumulando mucho rencor, porque piensa una cosa, desde el primer momento, cuando él volvió a España, después de ser, porque él se quedó en el Parlamento Europeo, no como dice en el currículum, trabajando en el Parlamento Europeo, sino, bueno, trabajando de sustituto de un asesor de una diputada que estaba de baja por maternidad, de una asesora que había cogido una baja por maternidad, de Bárbara Durco en concreto, una asistente suya, y entonces él se quedó sustituyendo y luego ya volvió a España. Cuando volvió a España y empezó a ir alrededor de Ferraz y del poder madrileño y todo esto, pues cuando le empezaron a poner en las listas, iban las listas siempre, tanto del Ayuntamiento de Madrid como de la Asamblea y después del Congreso de los Diputados, en puestos de no salida. O sea, nunca salía la primera, pero lo ponían en puestos de no salir. Y entonces, claro, tenía que esperar a que dimitieran varios para poder llegar varios meses o un par de años después a entrar en la institución. Claro, para un narciso, para un tipo tan orgulloso como lo que Sánchez es, esto ha ido acumulando unos rencores, en fin, que luego los estamos pagando todos. Bueno, los ha pagado los primeros los de su partido. Fíjate tú, al antiguo secretario general del Partido Socialista en Madrid, cómo se lo liquidó también, cambiándole las cerraduras de las puertas de la entrada. En fin, después de que lo había utilizado para medrar dentro, ¿no? Bueno, él todo ese rencor, toda esa insatisfacción que ha ido acumulando por no reconocimiento, pues la ha pagado con los compañeros de su partido y la paga con los españoles que no nos callamos, que no nos plegamos, que utilizamos nuestro libre albedrío, que no nos sometemos a sus dictados y que le plantamos cara dialécticamente, naturalmente, diciendo las cosas y argumentándolas, ¿no? Entonces, bueno, pues odia todo lo que no puede controlar y ha tenido a lo largo de su vida muchos momentos de esos en los que se ha sentido, vaya, muy frustrado y muy rencoroso. Oye, es que, ¿sabes? Piensa una cosa, es que este tipo en aquellos primeros años, cuando vuelve a España, en los principios del 2000, es que era el suplente de los chicos de Pepiño. O sea, es que era, digamos, los chicos de Pepiño, los que ahora es ministro y era su jefe de gabinete, Óscar López, todos estos, que eran los chicos verdaderos de Pepiño, a le despreciaban, porque yo he oído muchos comentarios de esos dentro, le consideraban un mindundi, pero le mandaban a tertulias de suplente de otros y tal, y él era uno de los chicos de Pepiño.
sea, nunca era un chico pepiño. Para un tipo como él eso era terrible. Entonces, eso lo ha ido acumulando todo ese odio, todo ese rencor, todo esa cosa de no sentirse tratado como él cree que se merece, y así es como se comporta en este momento. Yo creo que lo cuento en el libro, me parece que sí, porque sí, lo cuento en el libro. Esta es mi reflexión, pero es verdaderamente su comportamiento. Cuando este tipo que es el único presidente que creo que es así, que recuerdo bien, el único candidato a la presidencia del gobierno que se ha presentado a una investidura y ha perdido la investidura. Perdió la votación de la investidura, creo que fue en el 17. Bueno, pierde la votación de la investidura exactamente. Es que me lo había apuntado, pero sí, en el año 16 pierde la votación de la investidura, es el primer presidente que pierde la votación de la investidura. Eso no lo puede soportar, esa es una humillación que no puede soportar. Eso unido a que un año más tarde lo echan, no, ese mismo año, lo echan de la ejecutiva de su partido, unos meses más tarde, de la ejecutiva de su partido en aquel En comité noviembre, federal ¿no? en el que puso detrás de la urna, detrás de las cortinas la urna para engañar a su propio comité federal, bueno, lo echan unos meses más tarde y entonces eso no lo puede soportar. Y entonces él se juramenta, es el único juramento que ha cumplido y la única promesa que ha cumplido, aunque es una promesa que se dio a sí mismo, que es esto de a Dios pongo por testigo, lo de Scarlett O'Hara, lo que el viento se llevó, a Dios pongo por testigo que aunque tenga que mentir, aunque tenga que robar, aunque tenga que matar, no volveré a pasar hambre. Y desde entonces no ha vuelto a hambre de poder, porque en aquella investidura hubo algunos límites en aquel intento de investidura que no traspasó y entonces no consiguió pasar. Pero a partir de ese momento ya traspasa todos los límites, ya no tiene límites que traspasar porque no tiene ninguno, ¿no? Y entonces, porque a Dios pongo por testigo que no volveré a pasar hambre. ¿Qué hambre? El de poder, que es el único hambre que le alimenta. Oiga, me ha llegado al alma porque Lo que el viento se llevó es una de mis películas preferidas. Pues Me he acuérdese puesto de de... imaginar lo de Clark Gable, ¿eh? Pero No, pero no, no, pero es ella, la del conjuro es ella, es Scarlett O'Hara cuando vuelve a Tara. sí, Adiós, pongo sí, por es cierto, perdón, aunque sí, tenga sí. que mentir, aunque tenga que robar, aunque tenga Sí, que sí. matar, no volveré a pasar hambre. Lo ha dicho, ¿no? En cierta manera, todo por el poder. Oiga, una pregunta, déjeme solamente dar una duda, ¿no? Usted es una fuente fiable. ¿Lo de la urna es leyenda urbana o efectivamente Hombre, es no, verdad? no, Es verdad. está documentado. Quiere decir que, a ver, ya le gustaría a él que no estuviera documentado, pero eso está tan documentado, no solamente en fotografías, en vídeos y tal, sino en declaraciones de los propios, de muchos miembros del Comité Federal que estaban allí en aquel momento y lo vivieron y lo vieron. Vamos, lo vivieron, incluso lo lloraron, porque había gente del Partido Socialista que no podía creer que eso estuviera ocurriendo en el Partido Socialista, que hubiera un tipo No, que se metió me detrás acuerdo, sí, de sí. una cortina y que sin censo estaban metiendo los votos. O sea, claro, a ver, eso que lo ha hecho en su partido es lo que un año más tarde lo hicieron en Cataluña sus socios. O sea, los primero liberados a través de, en fin, los que fueron a la cárcel y fueron después indultados y los que ahora ha amnistiado. Eso lo hicieron sus socios en Cataluña dando un golpe, pero un año más tarde. O sea, él se adelantó. O sea, ese golpe lo dio dentro del partido y claro, Sí. naturalmente dice, bueno, ¿por qué va con los golpistas y con estos? ¿Por qué Sánchez? Porque no recibe apoyos de otros. No, hombre, no, es que son de los suyos. Es que tienen el mismo tipo de comportamiento. Es que para ellos no hay reglas ni hay normas porque la única regla es conseguir y mantener el poder. ¿Pedro Sánchez ha copiado las técnicas del proceso? Lo digo porque aquí hubo la polarización, un poco repartir la sociedad catalana entre buenos y malos. Él también, ¿no? Todo lo que no piensen como él es un poco la fachosfera, ¿no? Entre otros, ¿no? La tensión, ¿no? No, pero no, vamos a ser justos. Ni Pedro Sánchez ni el PSOE han copiado esas técnicas. Ellos han ido por delante. O sea, realmente la estrategia de dividir a Lo que los decía ahora, españoles ¿no? entre buenos y malos, entre a una parte de la fosa y a la otra parte de la fosa, es de Zapatero. Eso se inició con Zapatero. Zapatero fue el que tomó la decisión
en cuanto llegó al Partido Socialista, antes de llegar al gobierno en el 2004, después de los atentados de Atocha, tomó la decisión de dividir al partido, de dividir al país por la mitad. O sea, la mitad de españoles buenos, la mitad de españoles malos. Y lo hizo, en fin, en base a una estrategia, no por un error de cálculo, no, en base a una estrategia. Yo estaba entonces en el Partido Socialista Obrero Español y yo lo escuchaba dentro y lo escribía entonces también, porque lo escribo ahora, pero lo escribía entonces y lo publicaba entonces, incluso en El País. O sea, él tomó la decisión, digo que me publicaba entonces, él tomó la decisión Diego Zapatero tomó la decisión de partir al país por la mitad, de volver a las dos viejas Españas, o sea, a que nos matáramos entre nosotros para conseguir el poder al estilo de Mitterrand, para que el Partido Socialista tuviera siempre mucho poder a pesar de tener menos votos. Para conseguir el poder necesitaba que surgiera un partido a la derecha con representación institucional, a la derecha del Partido Popular, necesitaba que, en fin, que los españoles odiáramos a la mitad de los españoles más que a los enemigos de la democracia, y eso empezó insuflándolo en las filas del Partido Socialista, entre la militancia del Partido Socialista, y eso lo consiguió en la militancia del Partido Socialista, que nunca llegó a tal grado de sectarización hasta que llegó Sánchez, que superó a lo de Zapatero, pero por la semilla que Zapatero había puesto, y luego lo intentó, esa misma sectarización lo intentó también con éxito, también superado por Sánchez después, pero también gracias a la misma semilla, con la sociedad española después del 2004. Oye, saber que a la gente se lo ha olvidado, pero merece la pena que recordemos, por ejemplo, la primera ley de memoria histórica que puso en marcha Zapatero, que no tenía la pretensión de, en fin, de satisfacer las demandas políticas, democráticas, incluso económicas de los que perdieron la guerra y de los que fueron damnificados y de los que fueron perseguidos. No tenía más objetivo que el Partido Popular votara en contra de esa ley de memoria histórica, hasta el extremo, y eso está en las hemerotecas y está en las actas del Congreso de los Diputados, que cuando el Partido Popular introducía una enmienda transaccional sobre algún texto dentro de la ley de memoria histórica y había posibilidades de que saliera adelante y por tanto el Partido Popular votara, el Partido Socialista retiraba el texto para que no se pudiera votar, porque lo que le importaba era que el Partido Popular votara en contra. Y esa sectarización que primero, insisto, se produjo entre las bases de los socialistas, que llegaron a odiar mucho más al Partido Popular que a ETA, es muy duro dicho así, pero es así. O sea, yo salía en una foto con una víctima de ETA y al lado salía una dirigente del Partido Socialista con el abogado que defendía a los terroristas de ETA, y Zapatero decía, por mi foto con la víctima, ese es el pasado, este es el futuro. Pero eso está en El Mundo, por ejemplo, en una portada del Mundo. O sea, que realmente odiaban, llegaron a odiar, bueno, y a la vista está, o sea, están abrazados y encamados con Otegi y odian al PP a muerte. O sea, quiere decir que realmente consiguió que entre las filas del Partido Socialista se odiara mucho más al Partido Popular, a la derecha española, que es la única que le puede arrebatar el poder, que a quienes han asesinado contra la democracia durante tantísimos años. Y fíjese que han hecho un paso más, ¿no? De memoria histórica a memoria democrática. Un poco el que Pero no está a con favor el de la mismo ley es que no es demócrata, ¿no? pero con el mismo objetivo. Porque el objetivo es el mismo. O sea, aquí lo importante no es cómo le llamen a las cosas. El objetivo es el mismo, cavar una zanja. A una parte unos y a otra parte otros. Bueno, a ver, el objetivo está en el mismo y tiene ya es tal la desvergüenza, que es que Sánchez en la última sesión de investidura es que lo dijo en las Cortes. Es que advirtió en las Cortes que quería levantar un muro entre españoles. O sea, ¿qué más? ¿Qué más se tiene que decir? Para que quede claro que estamos en manos de un tipo que es un peligro para la democracia, un auténtico peligro para la democracia. Déjeme hacer una pregunta, doña Rosa. Me voy a desviar del libro, ¿eh? Pero Mayor Oreja siempre decía aquello de que es un poco el triunfo de ETA, ¿no? El triunfo pacífico de ETA. Yo, cuando lo decía, me parecía, honestamente, me parecía una exageración, ¿no? Lo que pasa es que la verdad es que aquí, por ejemplo, lo ha escrito un jefe de informativos de TV3, como se puede imaginar, independentista. ¿Usted cree que efectivamente hay algo de, en el fondo es el triunfo de ETA no por las armas?
A ver, a la ETA, vamos a decir militar, es decir, a la que tenía capacidad para asesinar y que creía que asesinando podía conseguir todavía algo, a esa la derrotamos. A esa ETA la derrotamos, en fin, los demócratas en su conjunto, particularmente con el trabajo de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, con la justicia, con la colaboración internacional, le privamos de su capacidad para asesinar y le quedó claro que asesinando no iba a conseguir ningún beneficio. Y cuando ya la habíamos derrotado, vino Zapatero a salvarla, a modificar la memoria, a salvar su historia y a reivindicar, pervirtiendo la memoria del crimen. Y efectivamente es un triunfo en ese sentido, porque ETA no mata porque no necesita matar, porque lo que quería conseguir asesinando se lo ha entregado el Partido Socialista Obrero Español. Doña Rosa, quería decírselo al final, pero voy a aprovechar para pedirle otra entrevista por este libro, que también me Yo he leído. yo creo Seguro que que le suena. es mi mejor libro, de verdad. Caudillo Sánchez ha tenido 4 ediciones, digamos, desde el punto de vista de las ventas, pues es un libro muchísimo más vendido, pero Maquetos es una historia que, a ver, que es a través de mi familia, pero es la historia de muchos miles y miles de españoles que vivieron exilio interior dentro de España después de la guerra y que vivieron la persecución ya en democracia o ya en las postrimerías del franquismo. Esa es una foto en la que esta es mi madre, mi abuela, esta soy yo, con una muñequita de trapo en la mano, este es Carlos, mi hermano pequeño, bueno, era mayor que yo, pero de los 2 chicos el hermano pequeño, que se murió y hace unos años, y el otro es mi tío Ángel, que era hermano de mi madre. En ese momento no estaba mi padre, pero vamos, sí, y esa es nuestra historia, y a través de nuestra historia también es una historia sobre la que nunca se ha escrito, de la complicidad del Partido Nacionalista Vasco, no solo con ETA, sino con el fascismo, con Hitler y con el fascismo, con el nazismo, no con el fascismo, con el nazismo y con Hitler. Hay muchas cosas interesantes ahí sobre las que nunca se ha querido escribir. ¿La famosa rendición de Santoña o algo más? Bueno, la rendición de Santoña, por supuesto, que, a ver, no es una rendición, es una traición a la República en Santoña ante los italianos que hacía unos meses habían bombardeado Guernica, porque eso es muy interesante recordarlo. Es que se rinden ante los italianos de Mussolini, que habían sido los que bombardearon Guernica. O sea, que ya habían bombardeado Guernica y era ese escuadrón, el de los italianos. Pero Guernica fueron los alemanes, ¿no? No, sí, fueron los nazis, pero Pero el bueno, escuadrón era italiano. O sea, eran los italianos apoyados por algunos aviones alemanes, pero eran los italianos los que comandaban aquel escuadrón. Entonces, ante esos que habían bombardeado Guernica, que formaban parte del mismo eje, naturalmente, se rinden los nacionalistas vascos que ven que aquello creen que va a ganar Hitler y tal, y entonces dicen, bueno, tal, no consiguen aliarse con Franco porque Franco los desprecia y cuando se los presentan dice que no quiere saber nada con ellos. Pero bueno, yo en ese libro cuento, por ejemplo, cómo José Antonio Aguirre, el Endacari en el exilio, a ver, eso está documentado, lo que pasa es que está documentado, escrito y archivado, nadie lo quiere luego extender, pues como José Antonio Aguirre, que estaba en el exilio en Francia, cuando se va para el exilio desde París, se va para Argentina, se va a la otra parte, a América, pasa por Alemania, pasa por Berlín y él lo cuenta en sus diarios, cómo llega a Berlín un día en el que está el primer ministro japonés, en una entrevista con Hitler y cómo él espera la salida del sitio donde estaban reunidos, junto con muchísima gente que está esperando verle salir, cómo las SS, amablemente, dice él en sus diarios, les entrega banderitas con la esvástica y cómo ellos agitan las banderitas y cuando salen los dos, el japonés y el alemán, pues todos le vitorean. A ver, eso está en los diarios de José Antonio Aguirre. Los diarios de José Antonio Aguirre están en la biblioteca del Capitolio en Washington. No las han traído aquí a Julia Enea o no los han traído a la sede del Partido Nacionalista Vasco, donde lo podríamos ver todos, porque contiene pasajes como este. bueno,
No, me he quedado helado. Déjeme volver, volvamos un poco, hablaremos en cuanto, bueno, y no, perdón, déjeme pedirle, le voy a pedir, no un favor, es casi un ruego, las memorias, doña Rosa. Bueno, están Hombre, escritas pero a través de todas estas cosas, ¿no? no, pero las memorias, trayectoria política, con su trayectoria, pero todo, ¿no? Partido Socialista, UPyD, política actual, etcétera, etcétera. Yo es verdad que tengo cierta debilidad por biografías y memorias, pero con su trayectoria personal y política, vamos, debería ser casi una orden, con perdón, ¿eh? Está bastante contado en todo esto, porque en Caudillo Sánchez cuento en Maquetos, vamos, cuento muchísimas cosas que yo creo que son de interés al margen de la experiencia familiar, porque como digo, se repiten en muchos miles de familias, pero es que antes de Caudillo Sánchez, un año, bueno, antes de Caudillo Sánchez se publicó Maquetos y un año anterior yo publiqué La Demolición, que ahí cuento otra serie de cosas y también es Sánchez, ¿no? Bueno, y antes había publicado la historia en UPyD que también, bueno, pues forma parte de la memoria, ¿no? Los aventureros cuerdos, que la tengo por aquí, a ver si la pillo. Sí, es que vamos, yo lo he ido contando todo. Espere, espere, que la pongo grande que la gente lo vea. Ahora, ese no lo tenía controlado, de confesarlo. Los aventureros cuerdos. Esto es lo de Chesterton, ya sabes, ¿no? Que Chesterton decía aquello de la aventura puede ser loca, pero el aventurero debe ser cuerdo. Entonces, bueno, pues yo me lo he aplicado, no, traté de aplicárnoslo a nosotros, ¿no? Y bueno, y todas estas cosas, bueno, pues ahí voy contando, ¿no? Las historias. Oiga, déjeme hacer una pregunta, no personal, pero en el Congreso del PSOE se sintió utilizada. En el En, Congreso en, antes en no me... Caudillo Sánchez explica los tejemanejes, ¿no? Incluso Felipe González, ¿no? Etcétera, ¿no? Dice, en el Congreso del 2000, Sí, en el suyo, en el yo que optó a la Secretaría no, General. no, qué utilizada, para nada. Yo me presenté libremente porque me dio la gana, sin pedir permiso a nadie. Decidí presentarme cuando, bueno, se sabía que se iba a presentar, pero no se había presentado. Cuando Zapatero todavía, en fin, no se sabe, nah, vamos, pero estos salieron después, se llamaron así, un grupo de diputados jóvenes que se llamaban a sí mismos al principio los jóvenes turcos, que, digamos, la ignorancia de no saber cómo terminaban Sí, los sí, sí, jóvenes turcos, porque pues se pusieron ese nombre y luego ya se llamaba la Nueva Vía o no sé cómo qué, y ahí, digamos que primus inter pares quisieron entre todos ellos y finalmente le eligieron a este y tal, pero no, yo me presenté, como digo, vamos, absolutamente libre porque me dio la gana, estoy encantada de haberlo hecho, o sea, el resultado final, que yo fui la que menos de los cuatro, menos votos saqué de los cuatro, porque luego también los guerristas lanzaron a Matilde Fernández, no, a mí me llevaban casi un mes diciéndome tienes que retirarte, haz un acuerdo con Zapatero porque sois lo mismo. Digo, pero ¿cómo podéis decir que somos lo mismo? Pues si este no ha hecho nada en su vida, no, pero es un aire nuevo y tal y no sé qué, fíjate tú, somos lo mismo. En fin, qué historia. Pero no, yo, vamos, en fin, yo retirarme, de que, por favor, yo estuve allí, hice mi discurso, defendí las cosas en las que creo y me siento muy orgullosa de haberlo hecho, de haber sostenido que se puede hacer política de otra manera, no solamente otra política, también en el seno del Partido Socialista. Y oye, ahí está el resultado. Mira lo que eligieron y mira lo que tenemos. O sea que, bueno, yo sí, recuerdo aquel día cuando fue el primer congreso en el que primero los delegados elegían al secretario general y luego el secretario general ponía una ejecutiva y ya se sometía a votación. Antes no se elegía en los congresos anteriores, se elegía toda la vez, la ejecutiva completa. Y en ese congreso ya por primera vez se elegía primero al secretario general y luego él ponía una ejecutiva y ya se votaba, pero primero se la había elegido a él. Entonces cuando se eligió al secretario general y salieron los resultados, pues nada, pues ya en fin, quedó claro cómo había quedado todo y tal, y empezó la gente, empezaron a salir por la televisión, en fin, portavoces distintos y tal. Y en nombre de la candidatura ganadora, o sea, de Zapatero, salió Pepiño Blanco, que era la única persona conocida que él tenía en el Comité Federal, o sea, sí, del sí, Partido sí, sí, Socialista Obrero sí, Español. sí, sí, Entonces salió Pepiño sí. Blanco y estaba saliendo en televisión y a mí me suena el teléfono y suena el teléfono en la habitación en la que yo estaba y tal, y un compañero me dice, oye, que te llama alguien de Galicia.
Entonces me cojo el teléfono y se presenta un señor y me dice Sí, que es sí, de una sí. agrupación de Galicia y tal, soy fulanito de tal, señor mayor y tal, soy de una agrupación. Y sí, sí, dice, oye, Rosa, que es que estoy viendo la televisión, dice, tú que estás ahí, no puedes hacer algo. Él estaba viendo a Pepiño, o sea, no era Zapatero, porque a Pepiño, dice, porque es que a Pepiño le conocemos, es que a Pepiño le conocemos, tú que estás ahí, no puedes hacer algo. Bueno, pues eso. Me río porque usted lo cuenta, y me acuerdo, me quedó grabado. De todas maneras, doña Rosa, perdone, cuando decía si se siente utilizado, no decía por terceros, pero hay, por ejemplo, un párrafo, ¿no? Que usted dice, tras el visto bueno de Solchaga, Felipe González se convirtió en el valedor del grupo que finalmente presentaría a Zapatero. Sí, pero a mí no me había presentado nunca Felipe González, por tanto no. Ya, Ni pero por eso digo, le ¿no? podía Ahí Felipe también erró, ¿no? No, no erró, eligió. Perdona, ese congreso lo ganaron Alfonso Guerra y Felipe González, que ya no se hablaban, llevaban años sin hablarse, pero lo Sí, ganaron sí. a través de sus gentes, ellos dos, porque pactaron en la sombra. Y, a ver, González, en fin, Y guerra contra Bono también. que había lanzado a Bono. González lanzó a Bono. O sea, y Bono, yo unos días antes del Congreso le dije a Bono, oye, González ya no está contigo, porque yo a González no la había visto, entonces todos iban a verle antes de presentarse. Y yo ya cuando faltaban como 10 días o así para el Congreso me insistían, pero hombre, ve y tal. Entonces, bueno, voy a verle. Ya faltaban eso, unos días para el Congreso. Entonces yo en aquella entrevista recuerdo que le dije, pero vamos a ver, pero en fin, pero si tú has apoyado, bueno, no me dijo que no la apoyaba, pero si tú has apoyado a Bono y tal, ¿tú por qué apoyas a Bono? Le dije, ¿tú por qué has apoyado a Bono? Me dijo, hombre, fue la primera yegua que salió a correr. Me dijo, textual, ¿eh? Y dije, bueno, hombre, la Sí, primera que sí, salí sí. fui yo. Pero vamos, entonces, no, a mí no, oye, Bono puede que se haya sentido traicionado, yo no, o sea, yo fui conmigo misma, con la gente que estuvo conmigo, que apoyó mi candidatura, que trabajó, que luego cada uno, oye, cada uno luego ha hecho su vida, pero bueno, oye, yo tenía, en fin, apoyando mi candidatura y de portavoz y trabajando conmigo, pues a Luis Atienza, a Juan Manuel Sí, sí. Garay, a Ramón Jáuregui, ese tipo de gente. Dejo de decirle, doña Rosa, que no estaremos de acuerdo, pero comparado con Zapatero, a mí Pepiño Blanco me parecía el listo. No, no. Listo en un sentido, bueno, listo sí, ha demostrado que es listo. Pero a ver, es que no se le conocía, en Galicia lo conocían por servir cafés en las reuniones de la ejecutiva, porque era el chico que mandaban a por los cafés, o que si venía alguien a hacer un mitin o tal, lo mandaban a recogerme al aeropuerto. Entonces, a ver, yo ahí transmito de verdad lo que aquel compañero, viejo militante gallego, me dijo, por favor, es que le conocemos. Entonces, claro, Zapatero llevaba muchos años en el Partido Socialista. En León había estado con todas las vertientes y con todas las corrientes. Él iba a las reuniones y escuchaba a todos, y antes de los congresos, que siempre eran muy traumáticos, revoltosos y tal, cuando ya había escuchado a todos, ya había hecho la media, sabía quién iba a ganar, entonces ya se apuntaba a eso, ¿no? Pero él estaba allí, siempre salía diputado número uno, nunca quiso ser secretario general de Castilla y León del partido, porque eso tenía sus riesgos, y él llegaba al Congreso de los Diputados, oye, en fin, es que nadie le había oído hablar nunca. O sea, no sé si alguna vez, bueno, no sé, también se pueden repasar las actas del Congreso de los Diputados, las intervenciones. Alguna tendría, pero no era conocida. No se le conocía pensamiento propio. Era suplente en tertulias. A ver, era suplente mío en tertulias cuando yo era el número uno en el Parlamento en Europa. Alguna tertulia que yo no podía ir, él iba de suplente, ¿me entiendes? O sea que no se le conocía por nada, y por eso, como me dijo el secretario general de UGT de entonces, que es el mismo de ahora en Cataluña, cuando yo le vi antes de aquel congreso, me dijo, no va a ganar Zapatero. Digo, pues si no me conoce nadie. Y me dijo, pues por eso, ¿Qué, porque no he hecho nunca nada. ¿Qué ha fallado en el Partido Socialista? Lo digo porque, bueno, quizá había el hiperliderazgo de Felipe González, ¿no? Pero luego los liderazgos han sido Almunia acabó mal, Zapatero, Sánchez. ¿Cómo puede ser que el Partido Socialista, que es un partido centenario, etcétera, no pueda generar liderazgos más sólidos?
Bueno, en fin, todo se quebró, toda esa trayectoria del Partido Democrático se quebró con la llegada de Zapatero, que tuvo otro objetivo, que fue modulando el Partido Socialista para otra cosa, que fue, en fin, consiguiendo que el Partido Socialista dejara de ser un partido clave como había sido para la democracia, en fin, que tenía la defensa del interés general por encima de cualquier cuestión y la igualdad de todos los españoles y, por tanto, un discurso único en toda España, eso lo orilló, eso lo dejó de lado para conseguir el poder y eso fue pervirtiendo el Partido Socialista. El Partido Socialista murió con Zapatero, digamos el Partido Socialista como estructura democrática, en fin, con sus contrapoderes internos y con sus límites y con su respeto a la ley interna y externa. Eso murió con Zapatero porque para conseguir lo que Zapatero quería, eso es que los enemigos de la democracia, los que habían sido históricamente enemigos de la democracia, algunos de ellos asesinos de la democracia, fueran los protagonistas de lo que él llamaba la segunda transición. O sea, había que expulsar a quienes hicieron la transición, a la otra parte que hizo la transición, para introducir a los que, en fin, habían sido tradicionalmente y dolorosamente enemigos de la democracia. Y entonces así murió el Partido Socialista Obrero Español, aunque nos parezca que está vivo porque mantiene las siglas. Hoy el Partido Socialista es una sociedad limitada en bienes gananciales entre Sánchez y su mujer. Y es lo que es. O sea, ahí no hay ningún tipo de estructura democrática, de poder interno, no hay más que eso, pues un macho alfa y un rebaño de ovejas bueno, que siguen al macho alfa que les lleva al pasto y mientras tenga pasto, el rebaño de ovejas pues seguirá comiendo hierba, pero desde luego no se le ocurrirá salirse del redil. Yo lo cuento en ese libro que parece que es una cosa inventada, pero es la pura verdad. Yo vivo en un pueblo, entonces todos los días, prácticamente todos los días, pasa de la otra orilla del río, porque el pueblo está dividido por un río, yo lo veo desde la terraza. Entonces pasa un rebaño de ovejas que pasa de la otra parte del río a unas campas, a unos prados que hay detrás de mi casa, ¿no? Y entonces viene el pastor va detrás, porque las ovejas ya saben a dónde van, va un perro que casi no tiene ningún trabajo, pero ellas van todas, de vez en cuando hay una que se sale y dices, uy, que parece que va a otro sitio, no, es la coja, que se retrasa y entonces se sale la coja y va el perro y la mete y tal. Entonces las ovejas no levantan la cabeza y aunque haya hierba en el camino no paran porque no levantan la cabeza porque ellas van al prado que les llevan toda la vida y van al mismo prado. Bueno, pues ese es como la agrupación local del PSOE. ¿Qué partido socialista dejará Pedro Sánchez tras su paso por la Moncloa? Bueno, como digo, el Partido Socialista histórico, Partido Democrático, en fin, el elemento clave para hacer la transición de la dictadura a la democracia, para construir la democracia en España, ese partido muerto. Entonces, pues no sé, los muertos pues no resucitan. O sea, puede que haya otro partido socialista, que alguien vuelva a recuperar la esencia socialdemócrata y con el mismo nombre o con otro, pues vuelva a haber una, en fin, una alternativa, pero eso hoy eso es que, vamos, no es que esté muerto, es que ya huele. Está en plena descomposición, pero bueno, estos son como los otros, la película, ¿no? Están muertos, pero son los únicos que no lo saben. Oiga, ¿y qué España dejará Pedro Sánchez también tras su paso por la Moncloa? Bueno, pues eso me preocupa mucho más, desde luego, muchísimo más que lo que le pase a esa peña de ovejas que se llama PSOE. Me preocupa mucho más porque esa profunda división entre españoles y ese deterioro de las instituciones y esa perversión del lenguaje que ha pervertido la política y la propia democracia, eso ha hecho muchísimo daño y recuperarnos de eso nos va a costar muchísimo tiempo. Hay no solamente mucho trabajo que hacer, sino mucha herida que restañar, pero también mucho trabajo que hacer. Aquí no vale ahora, en fin, cuando llegue, cuando caiga Sánchez y haya otro gobierno, no, esto no va de alternancia, ¿eh? Esto tiene que ir en alternativa y hay mucho que cambiar, muchas estructuras que reconducir, que reconstituir,
mucha democracia que sanar y que reforzar. Hay mucha tarea por hacer y eso nos va a costar mucho tiempo. Es curioso porque la gran asignatura pendiente de la transición es casi el pacto Partido Socialista-Partido Popular, ¿no? En Alemania a veces han pactado CDU y SPD y no ha pasado nada. Aquí nunca se ha hecho y además Pedro Sánchez decía no es no, ¿no? No, pero aquí el pacto entre los dos partidos, las dos expresiones políticas que fueron claves para construir la democracia, para hacer la transición, el pacto ha funcionado durante muchos años. Funcionó en los primeros años de Suárez, funcionó con Felipe González y funcionó en los primeros años de Aznar. Es decir, los grandes pactos de Estado que fueron claves para construir la democracia han funcionado en España, sorpresivamente para mucha gente que no daba un duro por nuestra capacidad para hacer la transición de la dictadura a la democracia. Eso ha funcionado. La alianza entre demócratas en España ha funcionado hasta que llegó Zapatero y decidió pervertir esa alianza y decidió cambiar la alianza entre demócratas por una alianza entre el Partido Socialista y los enemigos de la democracia. Y en esas es en las que está Sánchez. Déjeme, tenía alguna pregunta de actualidad, doña Rosa, no se la he hecho antes, pero usted si fuese Lobato, ¿qué habría hecho? Bueno, yo si fuese Lobato, cuando me presentaron aquella petición, aquel documento, aquella filtración, hubiera ido a los tribunales Me en imagino, aquel claro. momento. No, no al notario, a los Sí, sí, tribunales. sí, 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 sí. Bueno, pues doña Rosa, no la molesto más. Hemos estado hablando de su libro, bueno, de su libro y de otras cosas, pero yo creo que de hecho, usted al principio habla de eso, ¿no? Maquiavelismo, narcisismo y no sé si me dejo algo, creo que ego también, ¿no? Psicopatía. Psicopatía, perdón. Es la más dura, ¿eh? Pero lo que decía usted, ¿eh? Sí, sí. Pues doña Rosa, pues la verdad, muchas gracias por su atención y ¿qué le iba a decir? Le pido hora ya para el de Maquetos. Bueno, déjeme pasar unos días, ¿eh? Pero Emplazados quedamos. a ver qué pasa, ¿no? O sea, bueno, y también supongo ya sabe que también ha sido imputado, el hermano también por la Diputación, etcétera, etcétera, Sí, ¿no? Pero bueno. no, 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 es que es esto, es lo típico del psicópata. Imputan a su mujer, a su hermano, al fiscal general del Estado, a todo el mundo, a su número dos de partido y de gobierno, y el único que dimite es Lobato, Sí, sí, por no, sí. por no soportar la presión de sus propios compañeros por no querer delinquir. A ver, yo creo que eso también caracteriza a Sánchez bastante. Ah, Pero usted, bueno, oye, esto están en los estertores, ¿eh? O sea, es así. Lo que pasa que los estertores en un cuerpo putrefacto son peligrosos porque, claro. ya sabes, esos efluvios que salen son hasta venenosos, o sea, hay que tener mucho cuidado. Pero si, por ejemplo, si en vez de estar ahora aquí yo, fuese Pedro Sánchez, ¿usted qué le aconsejaría? ¿Que dimitiese? Lo que pasa es que desde un punto de vista político y judicial, si dimite ya no está forado. Los caudillos no dimiten. No, no, sí, sí. Bueno, pues doña Rosa, muchas gracias por la atención y le pediré hora. Muy bien. Gracias, ¿eh? Gracias. Hasta pronto.